Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a nuestro curso Iniciación al Tafsir, la Sura Al-Baqarah del Instituto Alif. En esta ocasión analizaremos la ley tercera de la Sura Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Una breve interpretación o traducción de su significado sería: aquellos, es decir, los creyentes que se hablaba en la segunda ley, aquellos son los que creen en lo oculto, se levantan para la oración y dan en caridad del sustento recibido de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora bien, ¿qué es lo oculto? Se menciona aquí al-ghaib. Lo oculto es aquello que ni los sentidos ni el intelecto pueden percibir por sí mismos, y es conocido gracias entonces a la revelación divina. Por ejemplo, la creencia en los ángeles, el paraíso, el infierno, el día del juicio y los profetas. La paz sea con todos ellos. Parte de estas noticias sobre lo oculto ya se habían revelado en los libros sagrados previos, es decir, en la Torá y el Evangelio, tal como se mencionará en la ley siguiente, la ley cuarta. Ahora bien, la creencia o fe, llamada al-imán, en árabe al-imán, la creencia en lo oculto se confirma en los dichos y en las acciones del creyente, es decir, en su lengua, sus dichos, y en los miembros de su cuerpo, es decir, en sus acciones, se confirma lo que cree el creyente. Por ello, en esta ley se menciona la realización de la oración, as-salah, y la contribución en obras de bien, junto a la creencia, junto al imán, confirmando entonces la unión y armonía necesaria entre las creencias y las prácticas islámicas. La fe, al imán, se define como la confirmación, tasdiq, es una confirmación completa de lo que ha sido revelado a los profetas, la paz sea con ellos, y es la sumisión del creyente a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no es asunto propio de la fe lo que es percibido por los sentidos, sino que va más allá. De hecho, la fe en lo oculto es lo que diferencia al creyente musulmán de los incrédulos, pues los incrédulos solo creen en lo que es percibido por sus sentidos y por lo tanto limitan su conocimiento, mientras que la fe del creyente tiene como fuente lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado, bien sea que lo haya presenciado o no. El creyente inclusive cree en lo que no ha comprendido plenamente, pues reconoce las limitaciones de su intelecto. Si bien usa el intelecto y las ciencias para creer y reconocer los signos coránicos y de la naturaleza. Los incrédulos, ateos y todos quienes niegan la existencia y la realidad del oculto a sus sentidos e intelectos no comprenden la realidad que va más allá de los sentidos humanos, la realidad que va más allá del conocimiento que han adquirido mediante sus ciencias. Es decir, solo creen lo que pueden ver con sus ojos o con sus ciencias. De hecho, existe una prueba en contra de los argumentos de los incrédulos y de los ateos, pues la gran mayoría de ellos sí creen en teorías que no pueden comprobar por sus propios sentidos. De hecho, necesitan de telescopios y microscopios para comprobar tales teorías. Por otra parte, el Corán mismo presenta conocimientos científicos que solo en los últimos siglos han sido comprobados por las ciencias empíricas modernas. Si bien el texto coránico fue revelado por Allah subhanahu wa ta'ala hace más de 1400 años a la humanidad. Ahora bien, los piadosos mencionados en la ley son aquellos que realizan la oración. El verbo árabe utilizado aquí es se levantan, yaqimuna, y no se usa realizan, yaf'aluna, es decir, no se utiliza hacen la oración, sino que se levantan para la oración. Y tampoco se dice vienen en la oración, ya'tuna la oración. Lo cual indica que no es suficiente ir a la oración o su realización exterior, sino que es necesario para que esa oración sea válida ante Allah subhanahu wa ta'ala cumplir sus pilares, los arkan, cumplir las obligaciones wajibat y las condiciones shurut. La pregunta es, ¿cuántos de los musulmanes saben cuáles son los pilares de la oración al arkan?
las obligaciones de la oración al-wajibat y las condiciones previas para que alguien pueda realizar su oración y sea aceptada como acto de oración ante Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, los shurut. Aparte de esto, la oración tiene un aspecto espiritual, en el cual la presencia del corazón, la reflexión en lo que es recitado o escuchado y los movimientos físicos de la oración misma permiten a los creyentes conectarse con su Creador. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de los orantes. Por lo tanto, la oración no es solamente una acción espiritual. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en la sura Al-Ankabut 45: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente la oración preserva, te protege de cometer actos obscenos y reprobables, al-fahsha. Y sin duda, el recuerdo de Allah, el dhikrullah, durante la oración es más importante, es mayor. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que hacemos, lo que hace cualquiera de su creación. Pues es en la oración que el creyente alcanza la recompensa divina, el perdón, la misericordia. Pero esto solo se adquiere al realizar la oración tal como fue enseñada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra de las características de los creyentes es que además de levantarse para la oración y realizarla, dan de lo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha proveído, tanto en lo obligatorio para el musulmán como el zakat, el pago de la contribución legal anual, el sostenimiento de su familia, así como las donaciones voluntarias de beneficencia, la que se entrega a los pobres, a los huérfanos, instituciones islámicas. Todas ellas son una manera de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, sin que hagan daño o sean un peso para el musulmán y su familia, quienes por el contrario se benefician de tal caridad. De hecho, estas caridades provienen del sustento suministrado por Allah subhanahu wa ta'ala, algo claro para el musulmán, y por lo tanto, el ayudar con ese sustento a los necesitados es una forma de agradecer la bendición de ese sustento recibido. Un detalle muy importante en esta ley es que Allah subhanahu wa ta'ala menciona la oración junto a la caridad, ya que para el siervo la oración salah es una forma de alcanzar la sinceridad, al-ikhlas, con el único que merece ser adorado, Allah subhanahu wa ta'ala, mientras la caridad prescrita es zakat o otros tipos de caridad, las nafaqa, como el ayudar a los pobres y a los huérfanos, son formas de bondad, ihsan, para con los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, la oración es solo para Allah subhanahu wa ta'ala y la caridad no es solo para él, sino para los demás siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sobre esta ley ya dijo Abul Aliya: ellos, es decir, los piadosos, ellos son los que creen en Allah, sus ángeles, sus libros, el día del juicio, el infierno, el paraíso, el encuentro con Allah, la vida después de la muerte y la resurrección. Esto es lo oculto, al-Ghaib. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sean con él, ha dicho sobre los piadosos lo siguiente: ¿quiénes serán los piadosos? Aquellos que creerán en su mensaje aún sin verle. Hadathani Abu Jumu'a qala تغادينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجرح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. Narró Abu Jumu'a, quien dijo: mientras comíamos con el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estaba con nosotros Abu Ubaid bin al-Jarrah, quien preguntó: oh profeta de Allah, ¿acaso existe alguien mejor que nosotros? Es decir, de los sahaba, de los compañeros del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sea con él.
¿Acaso existe alguien mejor que nosotros? Nos hemos hecho musulmanes contigo y hemos combatido contigo. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: sí, un pueblo que vendrá después de ustedes y creerá en mí, aún sin haberme visto. Este dicho profético ha sido preservado en la compilación del Imam Ahmad y es un hadith sahih. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos estar entre quienes creen en el profeta sallallahu alaihi wasallam y le siguen sin haberlo visto. De hecho, este dicho profético se confirma en la siguiente aleya de la sura Al-Baqarah, que analizaremos más adelante. Hasta entonces.